Demanda, oferta y mercado. La demanda es la máxima cantidad de un bien o servicio que un individuo está dispuesto a adquirir a cada precio en el mercado, dados sus factores subyacentes, es decir, el precio de los bienes relacionados, los gustos o preferencias y el ingreso de los consumidores. Primero, conviene diferenciar que la demanda no es lo mismo que cantidad demandada, ya que la cantidad demandada se da a un precio determinado y dijimos que la demanda es a cada precio, por lo cual es correcto decir que la demanda es igual a la cantidad demandada a cada precio. En la imagen vemos una curva de demanda. A partir de esta imagen podemos ver que cuando aumenta el precio disminuye la cantidad demandada. Vemos que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, lo cual justifica la pendiente negativa y por qué es una función decreciente. Ahora vamos a aprender a interpretar los gráficos. El precio del bien X se coloca en el eje de ordenadas. La cantidad demandada del bien X se coloca en el eje de abscisas. Dibujamos la función de demanda y vamos a observar que para ese punto tenemos una cantidad demandada X sub 1 a un precio P sub 1. Y para ese punto más abajo de la demanda tenemos una cantidad demandada X sub 2 a un precio P sub 2. Como vemos, X sub 1 y X sub 2 son a precios determinados, es decir, X sub 1 es a un precio P sub 1, X sub 2 es a un precio P sub 2. Y corresponden a puntos de la demanda. Es decir, que la demanda es el conjunto de estas cantidades demandadas, X sub 1 y X sub 2 y muchas otras que podrían representarse, a cada precio, P sub 1, P sub 2, etc. Una vez diferenciado cantidad demandada de demanda, vamos a ver cómo se comporta la demanda. Si el precio disminuye de P sub 1 a P sub 2, la cantidad aumentó de X sub 1 a X sub 2. Entonces podemos decir que si disminuye el precio del bien X, entonces va a aumentar la cantidad demandada de este bien. De este modo podemos diferir que si aumenta el precio del bien X, entonces disminuye la cantidad demandada de este bien. Anteriormente vimos que cambios en los precios producen movimientos sobre la misma curva de demanda. Pero ahora vamos a ver qué sucede si cambia un factor subyacente de la demanda. En este caso, ¿qué sucede si aumenta la demanda? Si tenemos que la cantidad demandada se da para una cantidad X sub 0 a un precio P sub 0 y aumenta la demanda, es decir, se traslada en forma paralela y hacia la derecha, de D sub 0 a D sub 1, vemos que aumentó la cantidad demandada de X sub 0 a X sub 1 para un precio P sub 0. De este modo vemos que aumenta la cantidad demandada a cada precio. Ahora, de la misma forma, si cambia un factor subyacente de la demanda, pero provoca que disminuya la demanda, vemos que el comportamiento es el siguiente. Estábamos en un punto para una cantidad X sub 0 a un precio P sub 0. Se provocó una disminución de la demanda, es decir, un traslado desde D sub 0 a D sub 1 hacia la izquierda en forma paralela y vemos que se da para una cantidad demandada X sub 1 inferior a la anterior al precio P sub 0. Por lo tanto, la cantidad demandada disminuye a cada precio. Ahora vamos a explicar los factores subyacentes de la demanda que mencionábamos anteriormente. Pregunto, si cambia el precio del bien, ¿cambia la demanda? No, porque cambia la cantidad demandada, lo vimos anteriormente. Si cambia el precio, los cambios se dan sobre la curva de demanda.
La demanda va a cambiar únicamente cuando cambien sus factores subyacentes, es decir, va a aumentar o se va a disminuir, se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, únicamente cuando cambie alguno de sus factores subyacentes. ¿Cuáles son? El precio de los bienes relacionados, el ingreso de los consumidores y los gustos o preferencias de los consumidores. Analicemos cada uno de los factores subyacentes. El primero, cambios en los precios de los bienes relacionados. Pueden darse dos situaciones: que los bienes sean sustitutos, es decir, se puede optar por consumir otro bien similar, o que los bienes sean complementarios, que su consumo se dé en forma conjunta. Sea X un bien e Y su sustituto, por ejemplo, la Pepsi y la Coca-Cola, vemos lo siguiente: la demanda de Pepsi, la demanda de Coca-Cola. Si aumenta el precio de la Coca-Cola, es decir, de P sub 0 a P sub 1, vemos que la cantidad demandada de Coca-Cola ha disminuido. ¿Por qué? Porque esa gente que dejó de comprar Coca-Cola fue a comprar más Pepsi. Eso provoca un aumento de la demanda de Pepsi. Por lo cual, si aumenta el precio del bien sustituto, entonces aumenta la demanda del bien X. Y si disminuye el precio del bien sustituto, entonces va a disminuir la demanda del bien X. Ahora, si hablamos de bienes complementarios, como por ejemplo la harina y la levadura, para producir pan, sucede lo siguiente: la demanda de harina, la demanda de levadura. Vemos que si aumenta el precio de la levadura de P sub 0 a P sub 1, la cantidad demandada disminuye de X sub 0 a X sub 1. Esa disminución de la cantidad demandada de levadura provoca una disminución de la demanda de harina, debido a que si tengo menos levadura voy a consumir menos harina. Entonces se traslada la demanda hacia la izquierda de D sub 0 a D sub 1. Por lo tanto, si aumenta el precio del bien complementario, entonces va a disminuir la demanda del bien X. Y si disminuye el precio del bien complementario, va a aumentar la demanda del bien X. Otro factor subyacente a tener en cuenta para los desplazamientos de la demanda es el ingreso de los consumidores. Para comprenderlo, debemos diferenciar los bienes normales de los bienes inferiores. Los bienes normales son bienes de mejor calidad, son bienes más caros. Dentro de ellos tenemos a los bienes de primera necesidad, que también son conocidos como bienes básicos, porque los necesitamos el día a día, como por ejemplo el pan, la leche, etc. Y el otro tipo de bienes normales son los bienes normales de lujo, que como su nombre lo indica, nos los permitimos para darnos un lujo. Por ejemplo, lo que serían las joyas, un auto nuevo, etc. Y los bienes inferiores, es decir, el otro tipo de bienes que tenemos que diferenciar, son los bienes que comúnmente en el mercado se los conoce como baratos, ¿sí? Serían las segundas marcas. Por ejemplo, si queremos comprar prendas de baja calidad o un auto usado, estamos hablando de bienes inferiores. Ahora, ¿qué relación existe entre la demanda y el ingreso de los consumidores? Pues, si aumenta el ingreso, entonces va a aumentar la demanda de los bienes normales, porque nos sentimos más ricos y vamos a querer consumir cosas más caras. Pero este aumento de la demanda de los bienes normales se va a dar en mayor proporción que lo que aumentó el ingreso, siempre que hablemos de bienes de lujo. Por ejemplo, si el ingreso aumenta un 60%, quizás la demanda podría aumentar un 80%. Después, el aumento de la demanda de los bienes normales, en el caso de los bienes de primera necesidad, se va a dar en menor proporción que lo que aumentó el ingreso. Es decir, si aumenta la demanda, por ejemplo, un 40%, probablemente el ingreso haya aumentado un poco más, por ejemplo, un 60%.
En el caso de que disminuya el ingreso, va a disminuir la demanda de los bienes normales porque nos vamos a sentir menos ricos, entonces vamos a consumir cosas más baratas, no cosas caras. Y en cuanto al manejo de cuánto es la proporción que disminuye la demanda cuando disminuye el ingreso, se da de la misma forma que como lo vimos en el anterior. Ahora, ¿qué sucede si aumenta el ingreso con respecto a los bienes inferiores? Como tenemos más plata, dijimos que íbamos a aumentar el consumo de los bienes más caros. Por lo tanto, los bienes inferiores, que son más baratos, va a disminuir su demanda. Ahora, si disminuye el ingreso, no vamos a comprar cosas más caras. Entonces, va a aumentar la demanda de estos bienes inferiores porque tenemos un ingreso más limitado. Ahora veamos gráficamente esto que hemos dicho. Si disminuye el ingreso de los consumidores, si es un bien normal, ¿qué va a suceder? Obviamente la demanda va a disminuir, porque como lo dijimos, nuestro ingreso se ve limitado y vamos a comprar cosas más baratas, no cosas más caras. Entonces vemos que si teníamos esa demanda del bien normal, ahora ante una disminución del ingreso de los consumidores, la demanda disminuye, es decir, se desplaza de D sub 0 a D sub 1 en forma paralela y hacia la izquierda. Ahora, ¿qué sucede si disminuye el ingreso de los consumidores con respecto a los bienes inferiores? Como tenemos el ingreso más limitado, compramos cosas más baratas. Entonces, la demanda de ese bien inferior se traslada hacia la derecha y hacia arriba en forma paralela de D sub 0 a D sub 1. Ahora veamos el tercer factor subyacente de la demanda y el más sencillo, que es el de los cambios en los gustos o preferencias de los consumidores. Si aumentan los gustos o preferencias de los consumidores, va a aumentar la demanda porque como me va a gustar más consumir ese bien o lo voy a preferir más que antes, entonces se desplaza la demanda hacia la derecha en forma paralela y hacia arriba. Ahora, si disminuyen los gustos o preferencias, obviamente va a disminuir la demanda. Vemos la demanda del bien que nos gustaba, ahora no nos gusta o nos gusta menos. Por lo tanto, disminuye su demanda.